Bendiciones a todos, es el pastor León de Paredes Morillo, pastor por la gracia de Dios, que una vez más tiene el privilegio de estar delante de ustedes para traer una poderosa palabra del Señor Jesucristo, palabra que nos ha sido dada en este día para edificación de todos ustedes que tendrán el privilegio concedido por Dios de escuchar esta palabra. Le pedimos que tengan paciencia y que nos esperen desde el inicio hasta el fin. No se van a lamentar, no se van a arrepentir, porque la palabra proviene de Dios. Una palabra muy poderosa, pero muy poderosa. Amén. Que tiene como título: ay, si Dios no fuera amor. Ay, si Dios no fuera amor. Ay, si Dios no fuera amor. Ese es el título del tema que vamos a tratar hoy, que será breve por exigencia siempre de Dios, por voluntad de Dios seremos breves. Y vamos a abrir la palabra, la Biblia, en el libro de en la carta a los Efesios. Carta a los Efesios, vamos a leer el capítulo 5 y vamos a leer los versículos 11 y 12 de Efesios. Efesios 5, 11 y 12. Y como decíamos, para ganar tiempo, vamos a comenzar inmediatamente leyendo en el nombre de Jesucristo. Y dice la palabra así: y no participéis en las obras infructuosas de la carne, sino más bien repréndela, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Padre, te damos la gracia en el nombre de Jesús y te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo nosotros podamos expresar, nosotros podamos llevar este mensaje, mi Dios, sin impedimento y obstáculo, de modo tal que todos lo entiendan, que le quede claro, mi Dios. La palabra tuya dice que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad, mi Dios, y eso lo creemos. Y sabiendo que así tú lo vas a hacer, nosotros te damos la gracia en el nombre de Jesús. Ay, si Dios no fuera amor. Ay, si Dios no fuera amor. Hemos leído aquí en Efesios, donde Pablo habla, ¿no? Una historia, como tantas historias que hay en la Biblia. Aquí Pablo habla y dice que no participéis en las obras infructuosas de la carne, sino más bien repréndela, porque vergonzoso es aún hablar lo que ellos hacen en secreto. No nos vamos a referir a la historia, no vamos a entrar en detalle de lo que es la historia que acabamos de leer, sino que vamos a hablar del contenido de la historia, del mensaje que contiene esta historia. ¿Por qué? ¿Por qué del mensaje? ¿Por qué del contenido? Porque si entramos en historia vamos a hablar de los personajes, a quién Pablo se refería, o sea, de quién Pablo estaba hablando, o sea, qué cosa Pablo allí estaba enfrentando, qué cosa Pablo allí estaba corriendo. Si nos metemos ahí, vamos a ser imprudentes. ¿Por qué? Porque a los que Pablo le estaba hablando allí en ese entonces están todos muertos, y hablar de muertos no es prudente. Por lo tanto, no nos vamos a referir a la historia, como decíamos, sino que nos vamos a referir al contenido, al mensaje de esa historia, que sí está vivo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es viva y eficaz. Por lo tanto, si estamos hablando de una palabra viva, no nos estamos refiriendo a unas palabras que se las vamos a dirigir a personas que ya murieron. Nos vamos a hablar a personas que están vivas. Entonces tenemos el tema: ay, si Dios no fuera amor. Ay, 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 si Dios no fuera amor. Aquí hay una palabra muy reveladora y es la palabra repréndela. No participéis en las obras infructuosas de la carne, sino más bien repréndela, repréndela. ¿Por qué repréndela? Ustedes saben que nosotros oramos, nosotros les pedimos a Dios que nos guíe, que nos dirija, que nos ayude a poder sacar lo que es la sustancia de su palabra. Y no es excepción hoy, la sustancia, por la ayuda del Espíritu Santo, bajo la guía del Espíritu Santo, le hemos sacado. Cuando Pablo dice repréndela, más bien repréndelas, o sea, reprendan las obras infructuosas de la carne, está hablando de un pecado que se llama omisión. ¿Por qué él dice repréndanla? Porque hay muchos que no reprenden, hay muchos que ven el pecado y no lo reprenden. Ahora bien, quien no reprende el pecado
comete un pecado de omisión. Quien ve el pecado, o sea, quien ve que se está haciendo algo mal, no lo corrige, no lo reprende, no llama la atención, no advierte de que está sucediendo, de que se está cometiendo algo que no agrada a Dios, comete pecado de omisión. Y Pablo aquí lo que está enfrentando es un pecado de omisión, o sea, él está alertando, él está poniendo en guardia para que el pecado de omisión no se cometa. Ahora bien, pero si como la palabra de Dios hemos dicho que la traemos para el día de hoy, no para muertos, sino para vivos, entonces vamos a hablar de la palabra de Dios a vivo. Entonces aquí lo que podemos encontrar con la ayuda del Espíritu Santo, que el pecado de omisión está sucediendo hoy en día, está aconteciendo hoy en día, está pasando en alto y nadie está reprendiendo. O sea, en muchas iglesias no se están reprendiendo los pecados, el pecado no se está enfrentando como debiera, ¿no? Entonces Pablo, este mensaje lo da, lo tiene, lo dice para el día de hoy. Eso está sucediendo. Usted dirá, pero pastor, ¿pero cómo que está sucediendo hoy en día? Sí, la omisión sí. Ahora bien, noten que hay una palabra también clave que él dice que ellos hacen cosas, que es vergonzoso hablar de cosas que ellos hacen en secreto. Cosas que ellos hacen en secreto. Cuando hablamos de secreto, no nos estamos refiriendo a que Pablo no sabía esos secretos. Pablo lo sabía, los secretos. Amén. Porque usted dirá, pero ¿y cómo lo sabe? Porque es profeta de Dios. La palabra de Dios dice que nada hará Jehová sin que se lo revele a sus siervos los profetas. Pero él dice claramente, es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. O sea, él sabía los secretos, pero eran tan fuertes los secretos que daba hasta vergüenza hablar de ellos. Entonces Pablo está reprendiendo acciones que se cometían en público, amén. Ahora bien, pero no obviando las que se cometían en secreto. Él sabía que se estaban cometiendo acciones no agradables a Dios, se estaban cometiendo pecados que propio, ustedes saben, como lo sabemos todos, no son conforme a la voluntad. El pecado jamás será voluntad de Dios. Entonces Pablo quiere advertir de eso. Pablo quiere advertir del pecado de omisión. Entonces, ¿por qué vengo a hablar de esto? Sí, porque si la palabra de Dios dice que no hará Jehová sin que se lo revele a sus siervos los profetas, entonces el pecado de omisión a donde más abunda en los que nos llamamos profetas. ¿Por qué? Porque los profetas, o sea, Pablo hablaba de lo público, pero los profetas por el don conocen antes los secretos, por el don saben los secretos. Entonces, hoy en día, el pecado de omisión abunda en lo que son los profetas. En algunas iglesias hay otros profetas no, que reprenden, corrigen y advierten del pecado, pero hay otros no, hay otros que quedan callados, que no hablan, que no dicen nada, que no corrigen. Bueno, podríamos decir, suponiendo, aquí especulamos, suponiendo que lo harían porque le dan parte del diezmo, o que le pasan algo, ¿usted me está entendiendo? De manera tal que ellos no abran la boca, pero haciendo esto se comportan como Balaán. Pero ese no es el tema. El tema es que el pecado de omisión está abundando en las iglesias y está abundando principalmente a través de los profetas, porque los profetas son capaces de conocer el secreto, porque Dios se lo revela. La palabra de Dios dice que Él se lo revela. Nada hará Dios sin que se lo revele a sus siervos, los profetas. Los profetas siempre son advertidos, los profetas son siempre informados, los profetas siempre reciben la noticia de Dios, siempre reciben las buenas nuevas, buenas, negativas, ellos siempre las reciben, porque eso es el profeta, recibir el mensaje de Dios y hablarlo, no solo recibirlo, sino también hablarlo. Entonces el pecado de omisión abunda. Por ejemplo, usted dirá, pastor, deme un ejemplo en el pecado de omisión. Ok. El profeta dice, así te dice el Señor, que el Señor ha visto tus lágrimas, el Señor ha visto tu ruego, el Señor ha visto tu fidelidad, el Señor ha visto cuánto tú lo amas, cuánto tú lo amas a Él lo ha visto, sí que ha visto la fidelidad, sí que Él ha visto los ruegos, sí que Él ha visto el lloro, pero no nos olvidemos que Él ha visto también el chisme. Cuando estamos chismeando, Dios lo ve. Cuando estamos criticando, Dios lo ve. Cuando andamos de casa en casa, llevándole la vida a los otros, Dios también lo ve. Porque no nos olvidemos que Dios lo ve todo. Por lo tanto, si Dios lo ve todo, el profeta no se puede, o más bien no debe limitarse a decir una sola parte, porque Dios lo ve todo. Por lo tanto, si Dios está hablando a través del profeta, el profeta tiene que decirlo todo, porque Dios lo ve todo.
Dios no ve solamente cuando rogamos, Dios no ve solamente cuando oramos, Dios no ve solamente cuando gemimos, Dios no ve, gemimos, Dios no ve también cuando andamos haciendo lo malo, cuando andamos dándole los teléfonos por la izquierda, cuando estamos, ¿me entienden? Ustedes me están entendiendo lo que quiero decir, eso Dios también lo ve, ¿no? Entonces el profeta tiene que hablar. Entonces en el momento que no habla, comete pecado de omisión. Hoy Dios me llama a mí, a nosotros, a no solamente a mí, sino a todos cuantos creemos en lo que es la palabra de Dios sana, limpia y clara. Por ejemplo, yo tengo unos loros aquí en mi casa que ellos son más claros que muchos profetas. Oh Dios mío, habla más claro que muchos profetas. Hoy los profetas, o más bien algunos profetas, no estamos generalizando. Quiero que se entienda, no estamos generalizando. Algunos profetas, ellos le pasan, como digo, le pasan cera a la cosa, las cubren. O sea, ¿cómo te explico? O sea, continuamente cometiendo este famoso pecado de omisión. Mire que abunda en las iglesias. Abunda en las iglesias, créame, abunda. Otra cosa, por eso habíamos dicho, ay, si Dios no fuera amor. Usted sabe la vagabundería que se están cometiendo en algunas iglesias. Ay, si Dios no fuera amor. Ay, si Dios no fuera amor. Usted sabe lo que decir, dame 10 que Dios te va a dar mil, perdón. Dame 50 que Dios te va a prosperar. Usted sabe lo que es eso. No, y lo fuerte es que lo vemos y no lo reprendemos. No llamamos la atención, no advertimos, no decimos que eso no es de Dios, nos quedamos callados, nos quedamos en silencio, no hablamos, no decimos nada, dejamos eso pasar como si fuera de Dios. No, Dios no es así. Dios no es así. Dios para darte algo no necesita nada, porque Dios no necesita nada. De hecho, la palabra de Dios dice que de Jehová es la tierra, el mundo y su plenitud. Dios es dueño de todos. De todo lo que existe, Dios es dueño. Por lo tanto, Dios debe dar. Nosotros no debemos darle nada a Dios para que Dios tenga que dar. De hecho, Dios no da. Dice la palabra, nadie le dio primero a Él para que Él le tenga que dar a nadie. Dios da por su gracia. Dios da porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Dios da porque a Él le place dar. Dios es un Dios que da. Amén. Por lo tanto, no tenemos que provocar a Dios. No, que si te da esto, Él te va a dar aquello. Si le da esto, Él te va a dar aquello. No es así. Dios da sin reserva. Dios da porque Él ama dar. Dios da porque Él es generoso. Entonces esas son cosas que están pasando en las iglesias y muchos de nosotros no la estamos reprendiendo. No, eso no es de Dios. ¿A dónde la Biblia dice dame 20 que te van a dar 1000? ¿Dónde lo dice? No, la palabra sí dice que sembramos y de cosechamos, pero no establece suma. La palabra de Dios no establece suma. La palabra de Dios no dice dame 6, dame 7, dame 8. La palabra de Dios dice de conforme a su corazón. La palabra de Dios es muy clara en cuanto a dar, de conforme a su corazón. De hecho, también advierte, porque tenemos que ser claros, justo, hablando la verdad, dice que Él ama al dador alegre. Ahora bien, Él ama al dador alegre no significa que usted va a dar porque yo le obligue. Si usted va a dar alegremente, yo no tengo que estarle obligando. Yo no tengo que estarle poniendo no sé qué para que usted dé, no, porque Él ama al que da alegremente. Por lo tanto, cuando imponemos o cuando llevamos, obligamos a dar, no es, o sea, nadie va a dar que lo estén obligando, va a dar alegremente. Por lo tanto, la Biblia habla que Dios pide, Dios demanda de que se dé alegremente. O sea, otras cosas. Muchísimas cosas que están sucediendo, no las reprendemos, no decimos nada. No, pastor, lo que pasa es que eso era en el tiempo de la ley, ahora estamos bajo la gracia. Mire, quiero que sepan, ustedes que me ven aquí, por la gracia de Dios siempre hablando delante de ustedes, que quien le está hablando a ustedes por la gracia de Dios, quiero que se entienda por la gracia de Dios, sin orgullo, arrogancia ni soberbia. Quiero que se entienda por la gracia de Dios. Mire, tengo bastante Biblia. Por la gracia de Dios. O sea, yo sé que me van a criticar, yo sé que van a decir esto, yo sé que van a decir lo otro de mí. Ahora bien, quiero advertirle que tengo bastante Biblia. Ahora bien, debemos entender que la Biblia se habla de acuerdo a niveles. Yo no puedo aparecer aquí a hablar de tanta Biblia cuando hay un pueblo también, un pueblo cristiano que me está escuchando, hermano mío, hijo de Dios, que tienen a sus pastores. Ahí yo cometería una imprudencia. No, yo vengo a hablar sin meterme en tantos temas. Amén. Ahora bien, quiero advertir de que tengo Biblia por la gracia de Dios. Entonces, no, pastor, lo que pasa es, lo que sucede es que estamos bajo la gracia.
estamos bajo la gracia. No, espérate. La palabra de Dios dice, y porque estamos bajo la gracia, perseveraremos en el pecado. No, en ninguna manera. Oiga, en ninguna manera, escúcheme, en ninguna manera. La frase, la palabra, o como usted quiere entenderla, en ninguna manera es que la gracia no le da chance al pecado por ningún lado. La gracia y el pecado no combinan, no ligan. La gracia y el pecado no ligan. De hecho, la gracia es la que acaba con el pecado. Por lo tanto, si la gracia es la que acaba con el pecado, yo no puedo creer que la gracia se convierta en compañía del pecado. Entonces, cuando la palabra de Dios dice, y porque estamos bajo la gracia persistiremos en el pecado, no, en ninguna manera, en ninguna manera. De hecho, quien está verdaderamente en la gracia vive una vida en santidad, vive una vida como le agrada a Dios, vive una vida conforme a los preceptos, a los mandamientos y a los requisitos de Dios, porque esa es la gracia. Dice la palabra de Dios, ya el pecado no se va a sujetar más de ustedes, porque ustedes están bajo la gracia. O sea, la gracia en verdad, la gracia verdadera lo que te hace, lo que te ayuda es a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Ay, si Dios no fuera amor. Ay, si Dios no fuera amor con tantas cosas que están pasando, principalmente en la casa del Señor, principalmente en la iglesia. Por eso no nos podemos quedar callados. Tenemos que hablar, Si somos justos, si somos verdaderos, si somos gente de Dios, tenemos que hablar y decir la verdad. ¿O no dice la palabra del Señor que nuestro Señor Jesucristo es la verdad? La verdad en esencia es Jesucristo. Entonces nosotros somos seguidores y no vamos a decir la verdad. La vamos a decir a medias, la vamos a decir por pedacitos. No, la tenemos que decir completa. Por eso decía, yo tengo unos loros ahí que hablan más claro que muchos. Amén. Yo entro aquí, Leonte, Lucas, ellos hablan más claro que muchos hijos de Dios, que más, hablan más claro que muchos hermanos nuestros, que muchos hablan más claro que, hasta hablan más claro que muchos hermanos míos, porque yo también soy hijo de Dios. Y como hijo de Dios, también soy hermanos de ustedes. No estoy hablando aquí crítica, yo no estoy juzgando, yo no estoy en el nivel de que alguien me pueda decir, pastor, usted está juzgando, como le decía. No somos neófitos por la gracia de Dios. Estamos preparados. Aquí yo no estoy juzgando a nadie. Aquí lo que yo estoy haciendo, mi deber, ¿cuál es? De advertir de que nosotros tenemos que hacer el trabajo, la obra de Dios como Dios demanda. Por ejemplo, usted tiene un trabajo aquí en Italia, yo tengo un trabajo, inmediatamente usted no hace el trabajo bien, a usted le dice, mire, chao, se va. Lo mandan vía, como se dice en italiano, lo licencian. Porque cuando usted está haciendo un trabajo, se le exige que usted haga bien el trabajo. Ahora bien, un trabajo a media, eso no es trabajo bueno, eso no es trabajo que le agrada. Nosotros tenemos que agradar a Dios. Y agradamos a Dios es haciendo el trabajo como Dios manda, sirviéndole a Él como Él pide. Amén. Agradándole en todo. Amén. Pero el Señor ha visto tus lágrimas, el Señor ha visto tu ruego, así te dice Él, que Él te bendice, pero Dios lo ve todo, Él ha visto las otras cosas. Entonces no hay profetas a medias. El profeta verdadero es profeta completo, amén. ¿Cuál es el profeta completo? Aquel que habla la palabra de Dios completa, amén. Pero no, hoy en día que somos profetas, que somos esto, por la gracia de Dios lo somos, amén. Y no es que no lo somos. Ahora bien, tenemos que hacer lo que Dios nos exige y nos demanda. Ahora bien, también la palabra de Dios dice que el juicio comienza por casa. El juicio comienza por casa. Por ejemplo, ¿qué quiere decir con esto? Nosotros no podemos pretender de salir al mundo a corregir, a amenazar, a juzgar el mundo, a condenarlo como muchos hacemos, amén, sí, porque lo hacemos, sin antes arreglar la casa nuestra, sin antes poner la iglesia en orden. Tenemos que comenzar por nuestras iglesias, tenemos que comenzar por la iglesia, amén, porque entonces si salimos afuera, usted sabe qué van a decir los de afuera. Pero ¿y qué es lo que ustedes vienen a hablar aquí? Ustedes nos ven todo lo que ustedes hacen ahí adentro.
Ustedes no ven todas las cosas que pasan allá adentro. Ahora vienen ustedes a llamarnos la atención a nosotros, y primero nos corrigen allí. Nos vamos a corregir aquí, porque la Biblia establece que el juicio comienza por casa. Amén. El juicio comienza por casa. Ay, si Dios no fuera amor. Ay, si Dios no fuera amor, con tantas cosas que suceden principalmente en el pueblo de Dios. Dice, vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mire, Pablo estaba advirtiendo de cosas tremendas que se hacían en público. Imagínense cuán tremendas eran las cosas que se hacían en secreto. Hasta el punto del apóstol decir, vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en secreto. Ahora bien, los secretos, dice la palabra de Dios, que Jehová los revela. ¿Y a quién se los revela? A sus siervos los profetas. Y muchos profetas están callando secretos abominables, secretos propios de desgracia. ¿Por qué digo de desgracia? Porque no es estar bajo la gracia el que se comporta así. El que se comporta así está bajo de gracia, no bajo la gracia, sino bajo de gracia. Ah, no, pastor, que estamos bajo la gracia. No, quien hace eso no está bajo la gracia, está bajo de gracia. Entonces, esos secretos están siendo revelados por Dios. Y le están siendo revelados a los profetas. Y Jehová me decía, Leonte, párate en pies, ponte en pies y advierte. Porque mis profetas, la mayoría de ellos, están cometiendo pecado de omisión. ¿Qué omisión? Omisión te hace cómplice. La omisión te hace cómplice porque tú callas. Y hemos llegado a tal punto que no solamente callamos, sino que hacemos lo mismo que hacen. Lo mismo que estamos viendo mal que hacen, lo hacemos también. O sea que aparte de omisión, no solamente omisión y cómplice, hacemos lo mismo que hacen en vez de reprender. La reprensión es santa. La reprensión es tan santa que Pablo, el apóstol, reprendió a Pedro. La reprensión es santa entre los hermanos. No es del demonio reprender, que un hermano reprenda a otro hermano. Sí, porque para que venga uno de afuera y le diga a usted de todo, es mejor que se lo diga un hermano. Ahora bien, que se lo diga en amor. Amén. Que se lo diga en amor. Amén. Que se lo diga con amor. Amén. Porque la corrección no es una corrección que debe hacerse bajo gritos, bajo presión. La corrección debe hacerse con amor. Así como los padres son llamados a corregir los hijos con amor, así nosotros, entre hermanos, tenemos que corregirnos con amor. Amén. Con amor. Entonces el juicio comenzará por casa. El juicio comenzará por casa. Por eso fue que le puse este título, siempre guiado por Dios. Ay, si Dios no fuera amor. Ay, si Dios no fuera amor. Piense usted mismo. Analice. Mire, escuche usted mismo, usted misma. Ay, si Dios no fuera amor. Ay, si Dios no fuera amor. Usted se imagina si Dios no fuera amor. A los primeros que no entrara, así como Jesús hizo en el templo allá, cuando sacó a los mercaderes de lo que habíamos hablado poco atrás, así no hubiese cogido a todos y no hubiese entrado a fuetazos ya. Ahora bien, que Dios sea amor no quiere decir que no sea fuego consumidor. Amén. Dice la palabra de Dios que Él es lento para la ira. Lento no significa que no llegue. Por ejemplo, las tortugas son lentas y hay una leyenda donde hay una tortuga que corre con Aquiles, que compite con Aquiles. Aquiles muy rápido, muy veloz, pero la tortuga con su lentitud le ganó la carrera a Aquiles. O sea, cuando la Biblia dice Él es lento para la ira y grande misericordia, no quiere decir que su ira no llegue. Lo que pasa es que Él es paciente y misericordioso para que nadie se pierda, porque el objetivo, la voluntad de Dios, su deseo por su amor es que nadie se pierda y que todos lleguemos al arrepentimiento, que confesemos y que reconozcamos nuestros pecados. Entonces llegó la hora, ahora amados hermanos, de corregir, de hacer nuestro deber, amén. Pero otra cosa, antes de corregir a otros, tenemos que comenzar a corregirnos nosotros mismos.
Este que le está hablando aquí no es un santo, el Santísimo, perdón. Santo por la sangre de Cristo. No es el Santísimo. Amén. La palabra de Dios es clara. Dice que el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Pero yo estoy batallando con cosas negativas que tengo. No es que yo le vengo a hablar a ustedes sin antes mirarme a mí, porque entonces, ¿qué pasa? No. Comencé conmigo mismo. Esto no está bien, Leonte. Leonte, mire, eso no está bien. Deje eso, que eso no está bien. Porque no tuviera la moral de presentarme aquí a hablar de lo que estoy hablando. Si no comenzara conmigo mismo primero, no tuviera la moral de poderle hablar a nadie. Amén. Yo entiendo que si por 20 años estoy sirviendo al Señor, ya yo entiendo que todos estos años que tengo sirviéndole no es para en vano. Es porque tengo que ser verdaderamente un cristiano por la gracia de Dios, no como la hemos confundido. Por la gracia de Dios, no, por la gracia de Dios para bien, por la gracia de Dios soy sano, por la gracia de Dios soy santo, por la gracia de Dios soy bendecido, por la gracia de Dios soy esto, pero todo esto es bueno. No por la gracia de Dios peco, por la gracia de Dios estoy tapado, por la gracia de Dios estoy cubierto. Ok, es verdad que la palabra de Dios dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Sí, cubrirá multitud de pecados. El amor de Jesucristo. El amor de Jesucristo cubrió multitud de pecados. El amor del Señor cubrió multitud de pecados. Amén. Cubrió, porque fueron cubiertos en la sangre de Cristo. Ahora bien, eso no quiere decir que porque Dios es amor, o porque si Dios no fuera amor, ok, vamos entonces a hacer lo que quiera. Eso me parece como alguien que tiene su esposa, y porque sabe que su esposa lo ama tanto, o alguien que tiene su esposo, y porque sabe que su esposo la ama tanto, se burla, hace todo lo que quiera. Y así hay mucho hoy en día, como aquella mujer que el hombre está tan enamorado, que ella dice, bueno, él está tan enamorado que él va a soportar que yo le haga lo que sea, y viceversa. Ella está tan enamorada que yo me puedo ir con 2, con 3 y 4 y ella me va a recibir. No, eso se llama burlarse. Y la palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado. Entonces, si Dios no puede ser burlado y la palabra de Dios dice que Dios es amor, entonces Dios, amor, lo que está diciendo la palabra de Dios es que el amor no puede ser burlado. O sea, nadie debe ni tiene el permiso de Dios para burlarse del amor de Dios. Y por eso es que estamos aquí. Por eso es que estamos aquí delante de ustedes. Porque llegó la hora de decir las cosas como son. ¡Ay, ay, ay! Si Dios no fuera amor. Más que Dios sea amor, no quiere decir que no tenemos que aprovechar. Amén. Entonces, le pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, sí. ¿Por qué suscribirse? Porque usted suscribiéndose, aparte de que esta palabra le sirva de bendición para usted, le va a servir a otro, porque yo sé que usted la va a compartir. Yo sé que usted la va a compartir. Si usted está de acuerdo con lo que hemos predicado, si usted está en sintonía con lo que hemos hablado, usted va a suscribirse y no solo lo va a compartir. Porque mire, le digo en el Señor, nada se ha dicho aquí que no sea verdad. ¡Ay, ay! Y eso lo sabemos bien claro. ¡Ay, ay, ay! Si Dios no fuera amor. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Pastor Leonte Paredes Morillo. Denle a la campanita, denle like y comparta con otros. Será hasta la próxima, amados míos, amigos míos y amigas mías. Leamos en Cristo. Dios me le bendiga. Amén.